Efesios capítulo 1 y leemos el verso 1 y 2. Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Como una introducción, hermanos, del contenido de esta carta del apóstol San Pablo a las iglesias, hermanos, en Asia. Acuérdense que la iglesia de Éfeso era una de las 7 iglesias que estaban, hermanos, en Asia. No solamente pues iba a ser recibido y leído por la iglesia que estaba en Éfeso, sino también las demás iglesias. Por eso, hermanos, su carácter, por decirlo así, hermanos, es de tipo pastoral, para que la iglesia, hermanos, fuese alentada y a la vez también guiada, hermanos, en ese mundo, voy a decirlo, de entonces. Usted sabe que en ese tiempo la iglesia estaba sufriendo persecuciones y necesitaban precisamente recibir el consejo de la palabra de Dios, recibir de Dios aliento, recibir dirección y recordarles siempre, hermanos, su identidad, de lo que ellos eran, de lo que significa realmente ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces, eso es, hermanos, el contenido, hermanos, de esta carta que iba a ser leída, pues, no solamente a Éfeso, a quien va dirigido, sino también a las demás iglesias que estaban allí, hermanos, en Asia. En ese entonces se le conocía Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Amén. No sé si quieren saber otro dato. Se escribió alrededor de 50 después de Cristo, hermano, el año 50 después de Cristo. Esto hace ver, hermano, que acababa de pasar lo que fue, hermano, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y Israel, pues, hermanos, empezando su diáspora, es decir, la vida fuera, hermanos, de su ciudad. Aquí pues prácticamente desaparece como nación el pueblo de Israel. Habían pasado unos 5, 8 años, hermanos, cuando se dio esta carta. Entonces usted puede imaginar la persecución que estaba sufriendo, hermanos, la iglesia juntamente ahí ya también con los judíos. Amén. Entonces, hermanos, diríamos la base para fortalecer la fe del creyente. Amén. Las bases para fortalecer la fe del creyente, como dijimos, lleva un contenido de aliento, hermanos, y de guianza. Ya que estaban sufriendo, como dijimos, la hostilidad, la persecución. Entonces Él los alienta a continuar en su llamamiento, en su misión, y que no olviden su carácter e identidad como creyente que forman, hermanos, el cuerpo de Cristo. Usted sabe que con el tiempo, hermanos, las vicisitudes de la vida como que nos van cerrando el corazón, endureciendo el corazón, de tal manera que vamos perdiendo, hermanos, el objetivo, hermanos, y ahí es donde comienzan los vacíos en el corazón, en la vida del creyente. Entonces ahí donde Pablo los alienta, hermanos, a mantener esa llama, amén, a mantenerla viva, hermanos, para que puedan continuar, hermanos, y así pues la misión que se les dio de que este evangelio llegara hasta lo último de la tierra, como nos llegó a nosotros. Imagínense desde a dónde.
¿verdad? Vino el evangelio a nosotros. Era casi imposible, hermano, que esto sucediera, pero sucedió gracias, hermano, a estos hombres, a estas mujeres, hermanos, de lo que se conoce como la iglesia primitiva. El otro detalle, como dijimos, de guianza, es decir, hermanos, que no perdieran el significado o lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y es ahí donde él, lo leen en su casa, el capítulo 4, donde Pablo hace el llamado a la unidad. Amén. Entonces, en sí pues, hermano, es el contenido de esta carta, hermanos, de Pablo a Éfeso y a las demás iglesias. Entonces entremos aquí a los detalles. Voy a tratar de ir un poco rápido ya que nos agarró el tiempo. Dice en el capítulo 1, verso 1, dice Pablo, aquí se identifica él, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vemos ahí la identificación, hermanos, del autor, voy a decirlo así, de esta carta, hermano, que debiera de ser leída a las iglesias. Es decir que cuando Pablo se identifica como apóstol, debemos de recordar lo que significa un apóstol. Es una persona que ha sido enviada, es un misionero, hermanos, a llevar el evangelio, en el caso de Pablo, a los gentiles, ¿verdad? Porque esa fue la misión que a él se le dio. Entonces, como un representante, hermanos, de Dios, que es lo que se refleja ahí, comisionado, hermanos, para llevar el mensaje al mundo gentil. Y por eso dice aquí que es apóstol de Jesucristo. Debemos de recordar el llamamiento que él recibió de parte del Señor Jesucristo. Es decir, Jesús, hermanos, le comisionó a él precisamente este ministerio. Y esto es importante, la identidad del autor, porque esto hace, hermanos, que tenga la autoridad, hermanos, de poder establecer principios que necesita la iglesia, hermanos, para ser conducida, hermanos, en este mundo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de una autoridad, hermanos, de que va a llevar a la sumisión a la gente, sino que tiene autoridad para revelar, voy a decirlo de esta manera, los misterios de Dios. Acuérdense que los ministros son administradores, dice la Escritura, de los misterios de Dios. El misterio que fue revelado a través de Jesucristo, que es lo que nosotros tenemos ahora en su palabra. Amén. Vienen los destinatarios, no sé si así se le llama, es decir, a los creyentes. En primer lugar le llama aquí, hermano, o lo señala como los santos. Yo no sé qué se le viene a usted a la cabeza cuando se menciona la palabra santo, pero santo, hermanos, mayormente se nos viene de una persona que practica la vida moral, ¿verdad? Que anda con las manos atadas y que le sale pues el chunche aquí de gallo arriba y todo eso. No habla de conductas, pues, ¿verdad? Del cristiano, sino que habla del privilegio que recibió la iglesia, es decir, el creyente, el privilegio primero de recibir la gracia de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Y que son llamados precisamente a ser santos, en el sentido de esto: Dios es el que actúa en nosotros, y lo que hizo fue que nos apartó del pecado y del mundo. Eso es ser santo, una persona que ha sido apartada. Ustedes recordarán, no sé si han leído ustedes el libro de Números, cuando se hablan de todos los utensilios, hermanos, del templo. No sé si han leído eso, ¿verdad? Que a veces uno que las cucharas, que los cucharones, que los tenedores, entonces hay muchos que ya no leen eso, y que las tazas, y que las panas, y que aquí, que allá, y muchos se cansan, pero es bien importante leerlo y ponerle atención,
Porque todas esas cosas, hermanos, que fueron metidos al templo, fueron santificados. Es decir, utensilios, hermanos, que iban a ser ocupados y que iban a servir únicamente para Dios. Pues así nosotros, hermanos, los santos que son parte, que son miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, fuimos apartados para la gloria de Dios. Y que ahora nuestros miembros, hermanos, son prestados como instrumentos de justicia. Por eso dice a los santos, ¿verdad? No se habla pues de conducta, que por supuesto somos llamados. Por ejemplo, hace poco que estudiamos el libro de Apocalipsis, al final dice, el que es santo, santifíquese más. Es decir, el que ha sido apartado del pecado y de este mundo incrédulo, apártese más, cada día más. Y eso lo va a lograr usted a través de la lectura de la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo al discipulado: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Que cada vez que leemos la palabra de Dios, hermanos, y la obedecemos después de leerla, eso es irnos santificando cada día, apartándonos cada día precisamente del pecado y de las cosas de este mundo. Por eso la Biblia dice: presentados vivos, hermanos, delante de Dios, y que somos llamados precisamente a andar en el Espíritu y ya no en los deseos de la carne. Y es decir, todo eso es un llamamiento que nosotros debemos de apartarnos cada día más. Pero aquí, hermanos, es, ¿cómo decirle? El carácter, hermanos, del creyente, ¿verdad? Que es santo, es decir, una persona, hermanos, que al ser reconciliada por Dios, que es lo que sigue ahí, la paz, entonces esta persona le pertenece a Dios y ahora vive para Dios, o debiera vivir para Dios. Amén. Bien. Y el otro detalle, luego dice a los santos y luego y fieles. Y que no se refiere a lo mismo, sí, se refiere a lo mismo de la congregación, pero se hablan de dos cosas distintas. Ese es el detalle. Todos los que estamos aquí hemos sido apartados para Dios, apartados del pecado del mundo. Ahora vienen los que lo hacen con fidelidad y que le están haciendo leal a Dios. Ahí donde se marca la diferencia, ¿verdad? Leal a Dios, es decir, que a pesar de las persecuciones, como la que estaba pasando la iglesia primitiva, a pesar pues de las persecuciones, a pesar de las ofensas que podemos recibir dentro de la congregación, de secciones, estos santos han permanecido leales, voy a decirlo de esta manera, en palabra, en acciones y en sus relaciones fraternas con su hermano. Amén. Como una expresión de fe o que hemos confiado en Dios. Esos son los fieles. A los santos, y dice, y fieles. Es decir, todos somos llamados. Lamentablemente, no todos están siendo leales a Dios. Porque cuando las cosas están bien, pues todo el mundo es leal, ¿verdad que sí? Sí, es como le llaman esto como cuando después que se casa se van a ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Ah? La luna de miel. En la luna de miel todo es tuani, todo es bonito, todo es como que se anda en el aire, ¿verdad? Entran, aceptan al Señor y
qué lindo, qué tremendo, y dan testimonio que he encontrado la vida, he encontrado las cosas son diferentes, pero de repente se nos olvida que lo que nos congregamos aquí hemos sido personas que han sido perdonados nuestros pecados, pero todavía estamos en esta carne. Entonces comienzan las fricciones, a veces ofensas, a veces, ¿qué dije ahí? Para que no pequemos, decepciones, tribulaciones. ¿Cuántas cosas se sufren? ¿Cuántas cosas? El que está enfermo y se ha orado y todo y sigue enfermo. Entonces ahí es llamado a ser leal, que pase lo que pase, que su corazón no se mueva en la fe en el Hijo de Dios. Pero ahí viene el montón de pensamientos negativos, ¿verdad? Siente soledad, siente que nadie lo visita, siente que nadie se acuerda de él o de ella. En todo ese tiempo, hermano, de sufrimiento, bueno le es al hombre. Así dice la Escritura. Bueno le es al hombre. Te mira bien bonito, así. Mejor doble sus rodillas. Ayúdame, Señor. Porque son momentos donde solo usted y Dios y usted. Eso es lo que debe entender ahí. Y venir después triunfantes cuando Dios los sana. ¿Qué tal, varón? Como si, tremendo la experiencia que tuve. Pero no, le dimos oportunidad a los pensamientos negativos. ¿Qué tal, varón? Aquí, hermano, nadie me visitó. ¿Dónde está el amor? Hasta envían papeleta, que se ore porque se ha perdido el amor en la iglesia. No es así la onda. Por eso el contenido de esta carta es eso, para estar fuertes, para poder resistir al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que estar fuertes. Entonces, a los santos y fieles, ¿verdad? Todos han sido apartados para Dios. La pregunta sería, ¿hasta dónde le está siendo leal al Señor? En palabras, en acciones y en su relación con el otro. Por eso por ahí habla, dejen de mentirse unos a otros. Porque ahí no se está haciendo una acción de fraternidad. Todo lo contrario, está sembrando la división, está sembrando la discordia. ¿Hasta dónde le estamos siendo leal de mente y de corazón a Dios? Amén y amén. Hermanos, estos dos principios hacen que el creyente, hermanos, tenga la capacidad de ser constante y poder mantener el compromiso que tiene con Dios y con su obra. Que el propósito de Dios realmente se cumple en su vida. Hay muchos que se frustran y dicen, no se está cumpliendo el propósito de Dios. Yo quisiera. No está siendo leal, séale leal, esa es la clave. Porque ya fue santificado, ya fue apartado del pecado, ya fue apartado de, ¿qué dije? Del mundo incrédulo. Comienza a ser leal, lea las Escrituras, obedezca la palabra de Dios, siga su consejo, nos muestra el camino, ¿verdad? Él va adelante, nos va conduciendo para allá, para acá, ahora para acá, doblen ahí, por aquí, pero de ahí salen otros y si agarro este atajo, por aquí,
No, pero yo pienso que por aquí. Eso es lo que no me gusta. ¿Ah? Ya lo quieren a uno obligatoriamente. Y si yo quiero agarrar para allá, pues se lo lleva el diablo si agarra para allá. Pero si le somos leales, porque le creemos al Señor, estamos confiando, Él no nos va a llevar a un precipicio. Él no quiere nuestra destrucción, todo lo contrario, nos ama. Amén. Entonces esto nos fortalece como cristianos. El que quiere estar fortalecido como cristiano, séale leal a Dios. Amén. Entonces va a tener la capacidad para ser constante y se va a poder mantener firme en el compromiso con Dios. Luego dice verso 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, hemos recibido gracia y hemos recibido paz, hermanos, de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, la gracia que la recibimos de Dios, ¿en qué sentido la recibimos? La gracia es un don de Dios que nosotros no merecíamos recibir. No merecíamos el perdón de Dios, pero Él nos perdonó. Eso es gracia. Entonces, crezcamos en esa gracia. Cuando usted lea, hermano, cuando eran niños Jesús y Juan el Bautista, se habla de los dos cuando eran niños. Y dice, de Juan dice, y ellos crecían en la gracia de Dios. Es decir, en base a la gracia de Dios, a ese gran privilegio, es decir, valoremos lo que Dios hizo por nosotros. Valoremos lo que Dios nos ha dado, su gracia. No lo merecíamos. Creo que a cualquiera de nosotros se nos pasó el pensamiento que esto se lo merecía otra persona, que creemos de que, no sé si a usted le pasó eso, a mí me pasó. Yo no merecía eso y pensaba, lo merecía fulano de tal, decía yo. ¿Por qué yo? Después cuando me integro al grupo de los jóvenes predicando en las plazas, hermanos, en los mercados, en los buses, y después nos llevaban pues a levantar obra, a respaldar el que levantaba la obra en tal lugar, y mirar, hermanos, los hermanos cómo predicaban, cómo se expresaban, hermanos, cómo se soltaban en la palabra y todo eso. Y yo los tenía como grandes. Yo dije, Señor, gracias por estos varones. Yo me sentía bien así. Solo participaba después, hermano, evangelizando personalmente en grupo. Pero de repente, cuando uno recibe el llamamiento, entonces uno dice, ¿por qué yo? Y ver lo que tenían, hermanos, la facilidad de entregar la palabra de Dios, iban retrocediendo. Otros se fueron al mundo. Y yo me comencé a sentir mal por eso. Y decía, Señor, Él lo merece, yo no merezco esto. Yo no sé si a usted se le pasó eso por la mente. En el silencio dice que no, ¿verdad? Entonces somos llamados a crecer en la gracia de Dios. Proponernos, hermanos, como un objetivo, a brillar para la gloria de Dios, ser mejores para Dios. Amén. Después dice paz. Cuando habla aquí, hermanos, dice, por ejemplo, tenemos paz para con Dios. Paz no se refiere, hermanos, nosotros lo vemos mal, un mal concepto tenemos de la paz. Por ejemplo, en el nivel humano, cuando había guerra y se hablaba de paz, ¿se acuerdan que se habla de paz? Se llegó a entender que la paz era el silencio de las ametralladoras, el silencio pues del armamento. Y creíamos que al lograr eso, las cosas iban a ser como el Edén, ¿verdad? Iba a ser de maravillas. Pero ha pasado el tiempo y ahora nos damos cuenta que no es de maravilla el asunto como se pensaba. No era una gloria.
Entonces, cuando se habla aquí de paz, se habla de que Cristo nos reconcilió con su sacrificio, con su preciosa sangre, al perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Lo que Él hizo en la cruz fue reconciliarnos con Dios. Éramos pecadores, y como éramos pecadores, estábamos enemistados contra Dios. Y eso que éramos religiosos, ¿se acuerdan? Y no sabíamos que éramos enemigos de Dios y estábamos contra Dios. Pero Cristo en la cruz nos reconcilió. Ahora tenemos paz con Dios. Es decir, nos reconciliamos con Él de tal manera que Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, gracia y paz a vosotros. Esto viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, la voluntad de Dios fue atraernos para Él o hacia Él a través de su Hijo Jesucristo. Y Él hizo esa reconciliación por medio de la cruz. Lo que resta a nosotros es apreciarla, vivirla, tener, hermano, un motivo, un objetivo, que ese sea nuestro objetivo, para tomar aquello, hermano, que no nos va a apartar de Dios, sino que todo lo contrario, va a ser parte del proyecto, no nuestro, sino de Dios, para ser parte de un propósito, no nuestro, sino el propósito de Dios. De esa manera debemos de pensar. Pablo decía: en esto pensar, todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. Eso es lo que debe estar en nuestra mente, en nuestros corazones. Y de acuerdo a ello, entonces podemos accionar. Pero el problema es como que nos bajamos del pedestal donde Dios nos ha puesto a cada instante, cuando debe hacer todo lo contrario, ser constante con Dios, ir creciendo. Como estos hombres, hermanos, nos hacen ver su crecimiento. Por eso a mí me atrajo bastante el caso de Juan Marcos, que en sus principios de juventud, hermanos, como este hombre o este muchacho chavalo se alegró cuando dijeron que acompañaran a Pablo y a Bernabé en la misión, ¿se acuerdan? Para él fue como una aventura. Yo no sé qué se imaginó, no sé cuáles eran sus pensamientos, como una aventura, andar con esos hombres que Dios había destinado, elegidos, para llevar el evangelio a las naciones. Y él con mucho gusto fue, pero lo de él fue un alegrón de burro. Fue puro, hermanos, sentimiento. Fue pura, hermanos, llamarada de tusa, como la mayoría, que son llamaradas de tusa. Yo cuando lo escucho a todos, hermano, mire, vamos, y allá hasta me presentan el plan, vamos a hacer esto, y allá en el grupo, y ya tenemos y entonces uno, ay, gloria a Dios, dice uno, ¿verdad? Ya después el coordinador, hermano, ¿y cómo va el grupo? ¿Cuál grupo? El varón, la hermana que dijo que pues se extravió y se fue el mundo. Pura llamarada de tusa. No somos llamados para hacer así. Puro, ¿cómo le llaman? Emociones, gracias. No, esto no es asunto de emociones. Que se puede emocionar es otra cosa, pero no es esa la base de emociones. Por eso Dios nos revela el conocimiento. No lo revela en vano. Revela su voluntad y su propósito. Caminen en ello. Háganlo, vívanlo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso tiene que ser en todo. Como dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino. En todo, no solo en una parte.
Mire, ya la asistencia le visitó, pero ya de mi hogar, mi privacidad, ahí ya no, ¿verdad? Usted es el que pierde. Por eso lleva una vida paupérrima, cristiana. Siempre se encuentra en alita de cucaracha, siempre. Yo no digo que va a tener problemas o que va a evitar los problemas de ninguna manera. Yo no digo que no va a llorar por cualquier problema, ansiedad, ¿qué más? Enfermedad. Hay que llorar. Pero lo importante es mantener siempre el corazón firme en la fe del Hijo de Dios, anclado. ¿Usted sabe qué significa tener anclada la fe de Dios? El ancla que echan los barcos. ¿Para qué cree que echan el ancla? ¿Ah? Ese se aferra al suelo, a la arena, se entierra, para que cuando vengan las mareas, usted va a ver que la embarcación es azotada, se va para allá, se va para allá, se adelanta, se va para atrás, pero como echaron el ancla, es lo que pasó con Pedro. Me han pedido permiso y te van a zarandear, como es movido, dice, por el viento el trigo. Pero yo he orado que no falte tu fe. Entonces la paliza que recibió este hombre fue terrible, hermano. Terminó llorando amargamente. Pero se mantuvo. No se fue a ahorcar. Se mantuvo firme. Y ese es hermanos, de los motivos de esta carta. Su contenido para las iglesias que estaban en Asia, ¿verdad? Enviada a través de esta iglesia de Éfeso. Amén y amén. Crezcamos cultivando nuestra vida espiritual, cultivando la fraternidad entre los hermanos, perdonando los agravios, las ofensas, evitando raíces de amarguras en nuestros corazones. Eso es ser leal a Dios, porque eso es lo que Él nos manda. Es lo que Él nos manda. Seámosle leal. Y que le dan ganas a todos, quédese con las ganas, ¿verdad? Sí, como alguien ahí de repente, pero se queda con las ganas, ¿verdad? Entonces ya baja el brazo. O como el profeta aquel, don Ramón, cuando le decía, no te doy una nomás, quédese con las ganas. Son reacciones propias. Y por eso dice, enojaos pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Amén y amén. Vamos a orar. Esto es prácticamente una introducción, hermanos, de lo que será pues el estudio de esta carta a los Efesios. Cierre sus ojos, levante su mano y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu palabra.